Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas tardes, familia Uninorte. Bienvenidos a este espacio que hemos preparado para todos ustedes para hablar de experiencias emocionales, ansiedad, estrés, resiliencia, vivencias muy características de este tiempo que estamos viviendo todos. El día de hoy nos acompañan los profesores del Departamento de Psicología, Alberto de Castro, quien también es decano de la División de Humanidades, y la profesora María Eugenia Rátiga, también del Departamento de Psicología, a quienes le damos la bienvenida. Bienvenidos Alberto, María Eugenia. Vamos a iniciar ofreciendo a toda nuestra familia Uninorte un contexto de la situación psicosocial que está viviendo el país en este momento, que muy seguramente es la sumatoria de varios momentos, de varias situaciones, de varias experiencias, y qué bueno que ustedes nos puedan orientar un poquito al respecto para tener un panorama más claro de lo que estamos viviendo. Adelante, Alberto. Muchísimas gracias, Elkin, a la Universidad, Bienestar, etcétera, por la invitación. Bueno, la respuesta a esa pregunta en este momento es realmente compleja. No creo que yo pueda dar una respuesta completamente acertada, pero voy a tratar de dar un panorama que nos ayude a todos a entender cómo nos estamos sintiendo. Y María Eugenia va a complementar un poco lo que voy a decir probablemente con un tema emocional. Yo quiero ubicarme un poco en el contexto. Vámonos a antes de pandemia y vamos progresando poco a poco. Necesito tener como el panorama amplio, creería yo, ¿no? Antes de pandemia ya estamos en un mundo donde, gracias al auge de la tecnología en el mundo y en la vida cotidiana, digamos que el impacto de nuestra vida social y laboral ya no era tan local, sino que puede ser muy general, regional, nacional, internacional, etcétera, ¿no? Y eso está bien, porque nos acerca más a otras personas, nos hace tener más expectativas, más posibilidades, pero al mismo tiempo, como son más opciones y posibilidades, eso acarrea un mundo de mucha más ansiedad, de mucha más presión. Ya no es tan fácil tomar una decisión respecto a lo que yo quiero. Ante este mundo tan lleno de tantas opciones, es muy fácil perderse, es muy fácil no estar seguro, es muy fácil tener miedo a equivocarse, etcétera, no saber con qué me quiero comprometer, etcétera. Eso hace entonces que las posibilidades de yo tener éxito en mi vida sean más interesantes porque hay más opciones, pero al tener más opciones también trae una necesidad de impacto mucho mayor. Entonces el nivel de exigencia hoy en términos de éxito social, profesional, personal, es mucho mayor que antes. Entonces, las personas, sobre todo los más jóvenes que van naciendo en este mundo, obviamente no tienen punto de referencia con décadas atrás, a menos que lo hayan estudiado, pero no por experiencia, porque no les ha tocado vivirlo. Han vivido en este contexto y así se han desarrollado y estructurado, y eso hace que genere muchísima ansiedad sin saber que este contexto obviamente lo genera muchísimo más que antes. Entonces, por un lado, tengamos en cuenta este contexto de tantas opciones y posibilidades. Esto se suma a ciertas situaciones y son muchas las que podría hablar, pero quiero hablar de algunas pocas por temas de tiempo, ¿no? El tema de este mundo multicultural. Ante este mundo tan lleno de posibilidades, nos hemos acercado a muchas personas de otras culturas, de otras ciudades, etcétera, pero no hemos estado del todo preparados para aprender a tolerar, para aprender a convivir con la diferencia. Si ustedes miran todos los fenómenos sociales que están ocurriendo a nivel macro en muchos países del mundo, en Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, Francia, España, etcétera, Inglaterra, con todos los fenómenos sociales y políticos ligados, nos damos cuenta la inmensa tendencia que existe hacia el rechazo al otro, el rechazo a la diferencia. Entonces, no estamos más cerca, pero al mismo tiempo pareciera que eso no nos ha hecho que nos compenetremos, sino que nos invita a rechazar más fácilmente al otro por temor a que el otro me muestre una cara de mí que yo no tengo y me siento completamente en el aire. Adicionalmente, estos dos elementos, hay un tema muy fuerte ya en nuestro contexto, ¿sí? Que es el tema de economía informal. Un porcentaje muy significativo de nuestra población vive en economía informal. Y eso significa que les toca al día a día tener que encontrar la manera de poder sobrevivir. ¿Y por qué traigo este tema? Porque en el tema de pandemia, cuarto punto, en un tema de contexto de pandemia,
la persona que vive de economía informal la ha tenido más complicada que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque no te puedes quedar en casa. Protégete, quédate en casa, es la consigna en todas partes del mundo. ¿Cómo hace esa persona para quedarse en casa? Entonces, la angustia que eso genera es tremenda. Si me quedo en casa, no como. Y si salgo, me enfermo fácil. Esa situación genera una serie de sensaciones de las que ahora voy a hablar. Y adicionalmente a este tema de la pandemia, se liga y va muy ligado, obviamente, el tema del encierro, el tema de las cuarentenas por algunos periodos de tiempo. Cuando estos encierros se hacen de manera crónica, junto con todo lo que he venido hablando, en un contexto de posibilidades, con ansiedades mucho mayores, un contexto multicultural, pero que nos invita al rechazo y no a la aceptación del otro necesariamente, un concepto de economía informal que está muy en la vida diaria de nuestra región, concepto de pandemia y el concepto de encierro. ¿Qué genera toda esa mezcla? Y hay otras. Esas son las únicas que he querido traer por el tema que estamos viviendo ahora. Todo eso genera una sensación, por un lado, de desvaloración. ¿Cómo me quedo en casa? Si me dan esa norma, que me dicen quédate en casa y yo no me puedo quedar en casa, me siento por fuera de la norma. Adicionalmente, hay una sensación de frustración e impotencia porque no logro resolverla. Adicionalmente a todos estos 5 elementos del contexto, se liga lo que estamos viviendo en estas semanas, ¿no? La semana pasada y esta sobre todo, ¿no? Este tema de la lucha por los derechos humanos, ¿no? Del respeto a la dignidad, de hacer valer el derecho a la vida, etcétera, ¿no? Pero la sensación que se genera, al parecer, es una sensación de mucha impotencia, de mucha frustración a no encontrar vías racionales, lógicas, sociales, laborales, profesionales, de poder solucionar estas vivencias que este contexto está generando. Cuando uno no es capaz de encontrar una vía racional, de poder defender lo que uno considera valioso y digno para uno, y se expone de forma crónica a una sensación que genere, a una situación que genere sensaciones de impotencia o frustración, estamos a puertas de que la persona pueda fácilmente, no necesariamente va a pasar, pero que pueda fácilmente desarrollar comportamientos agresivos contra sí o contra otro. Cuando yo me violento contra mí es porque, como dice uno, o muy coloquialmente, tira la toalla, la persona ya no está en capacidad de encontrar formas, ya no siente la motivación, siente que la disposición de encontrar una salida ya no le ve sentido, pierde un sentido hacia el futuro. ¿Para qué voy a hacerlo si las cosas no van a cambiar? Podría decir una persona. O esa persona se puede violentar contra otro, porque cuando agredo a otro obtengo sensaciones de poder y eso me hace tapar toda la impotencia con la que vivo. O me enfermo o asumo. Y asumo es una posición extremadamente digna, pero exige muchísimo esfuerzo. Esas son, digamos, como las experiencias que en este contexto actual son las que podemos estar viendo que están proliferando muchísimo. Esa es la versión rápida. Muchas gracias, Alberto. Vamos con María Eugenia. ¿Qué mirada también podríamos agregar frente a esas experiencias emocionales que se están viviendo en estos días? Alberto ha señalado muchísimas cosas muy importantes en excelente síntesis. Por supuesto, comparto todo lo que él mira. Él describió la modernidad, los tiempos que vivimos, un mar de opciones y donde entonces la capacidad de decidir, por eso los estudiantes, los jóvenes es tan difícil escoger un camino porque hay tantas opciones, y luego lo del rechazo al otro, porque la presión a que todos seamos con ese estereotipo de exitosos, de bellos y de iguales es impresionante. Entonces, bajo ese paradigma, sin darnos cuenta lo que es diferente, tendemos a rechazarlo. La pandemia, la cuarentena, fíjate que hoy no lo dijiste, Albert, en otra ocasión sí lo dijiste, genera una sensación de incertidumbre cada vez más profunda. Es que el problema es que ahora se repite y duele más. Eso es como cuando uno va al odontólogo, la primera vez te duele, la segunda te duele más, porque ya sabes cómo es el dolor. Entonces duele más. Ya están los problemas económicos reales, ya la gente está bajo presión, bajo frustración, bajo impotencia, te viene la carga de los impuestos. Entonces,
yo lo único que agregaría a lo que Albert ya ha señalado de manera muy sintética, muy buena, es, yo siempre he visto la cuarentena como algo así. Todos tenemos heridas, todos, medio cerradas, medio abiertas, hemos aprendido a manejarlas. Con la cuarentena se movilizaron, se exacerbaron. El que sufría depresión se deprime más, el ansioso, y así, por eso hay más consumo de sustancias psicoactivas, hay más violencia al interior de las casas. Bueno, y eso me parece que ocurre tanto a nivel individual como a nivel social. Yo siento que, yo lo siento en mi clase, lo que nunca había visto, se han movilizado más polarizaciones. Yo he visto a mis estudiantes en conflictos porque, claro, como tú eres de otra clase social, esto no te importa. O sea, la polarización, que es un fenómeno social generado por tanta desigualdad social, se ha mostrado, ha salido claramente, claro, porque estamos bajo presión. Todas las personas bajo presión reaccionamos de muchas maneras. Unos recurren a la violencia, a la explosión, con menos capacidad de contención. Agregaría yo eso básicamente, sin hablar de la cuarentena, que en sí es un fenómeno, es una situación que va contra nuestra naturaleza. Nosotros somos eminentemente sociales, nos sostenemos de los vínculos. Los niñitos viven de sus relaciones. Los niñitos, yo diría que más que aprender al colegio van a jugar, a relacionarse, a pelear con los amiguitos. El adolescente necesita salir de su casa y ahora esto es como si al pajarito lo encerraran en una jaula. El nivel de frustración, de sufrimiento dosificado, lento, es obviamente mayor. Entonces, de ahí las reacciones, todas las reacciones, las depresiones, la ansiedad, el mayor consumo de sustancias, la violencia entre las casas, y las parejas que tenían problemas solitos pelean más, obviamente. Todo con esta situación de herramientas de síntesis se moviliza. Agregaría eso, no más. Excelente. ¿Cómo soportar realmente esta situación? En este panorama que cada uno de ustedes está describiendo, salen a la luz muchas sensaciones: impotencia, frustración, el sentirse de pronto en un callejón sin salida, y eso lo están manifestando nuestros estudiantes, eso lo están manifestando nuestros profesores, eso lo estamos nosotros viendo en las redes sociales. No puedo más, ya estoy hasta aquí, estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo, pero pareciera que esos recursos cada vez se sienten poco suficientes. ¿Cómo soportar este ambiente tan pesado, esta situación que pareciera que nos estuviera robando toda la energía que tenemos como seres humanos? Bueno, esa es la pregunta del millón, diría yo, ¿no? No hay una solución mágica, pero sí hay cosas, creo que muy prácticas, que podríamos intentar hacer. Lo primero que yo quisiera decir y sugerir es que tratemos de encontrar esta respuesta con mucha calma. En este momento, cuando tenemos toda esta mezcla, y eso parece contraproducente, pero ahora lo voy a explicar, contradictorio, perdón. Cuando tenemos toda esta situación, esta mezcla de sensaciones de la que hemos venido hablando, cuando se ofrecen alguna solución, algunas personas están tan angustiadas y desesperadas que ni siquiera se abren a la posibilidad de escuchar, porque ya tienen una posición y asumen que el otro le va a decir algo, y hay mucha prevención ante el otro. Miren, cuando estamos sufriendo y ese sufrimiento dura mucho tiempo, la tendencia emocional es a encerrarse, la tendencia emocional es a replegarse. Y cada vez que uno se encierra y se repliega, el sufrimiento se agranda. No estoy diciendo que la causa del sufrimiento es encerrarse, porque hay situaciones objetivas que generan dolor y sufrimiento. Lo estamos viviendo esta semana, lo estamos viviendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero la forma como yo me relaciono con esa situación, que ya es grande en términos de tensión, lo puede agrandar un poco más. Entonces, lo primero que yo quisiera recomendar es que tenemos que centrarnos, y esto es fácil de entender, pero muy exigente de hacer. Lo reconozco por experiencia propia y con las personas con las que trabajo, obviamente, ¿no? Pero tenemos que poder centrarnos en lo que sí está en nuestras pocas manos. ¿Cómo así en lo que está en nuestras manos? Que parece poco, ¿no? Hay muchas cosas que escapan a nuestra voluntad, hay muchas cosas objetivas del entorno que escapan a lo que quisiéramos que fuese, ¿no? Pero cuando yo me centro en lo que yo sé que sí puedo hacer y controlar, obtengo algo
algo de control y tranquilidad, algo de capacidad, y aunque parezca pequeñito, realmente es mucho. La persona empieza a darse cuenta que en sus manos puede hacer algo al respecto. ¿A qué me refiero con esto? Es importante que la persona no aprenda a reconocer el tipo de ideas, de sensaciones que le van llegando en estos momentos. ¿Cuáles son las situaciones más angustiantes para la persona? ¿Cuáles son los momentos del día más complicados? ¿Cuáles son las situaciones del ambiente que no puede controlar, que más le estorban, que más le desagradan, que más la frustran como persona, que más la hacen sentir angustiada o con miedo, etcétera, ¿no? Que más le generan tristeza o rabia? Y en esas situaciones, ¿qué tipo de pensamientos e ideas o sensaciones pueden ir apareciendo? Es importante reconocerlas. ¿Por qué? No para que vayas a hacer una terapia contigo mismo o algo por el estilo, no. Porque si las reconoces, es más fácil que esos pensamientos y esas sensaciones no se apoderen de ti. Cuando tú estás en una situación que te genera, por ejemplo, rabia, tristeza o frustración, y reconoces el tipo de pensamientos o sensaciones que te llegan cuando te sientes rabioso o frustrado, es fácil, es viable, fácil reconocer que tú puedes decir, epa, aquí vengo con esto, y en ese momento puedas focalizarte en lo que sea que quieras focalizarte en el momento. Pero si no tienes la capacidad de hacer esa pequeña pausa y de darte cuenta, esos pensamientos, esas ideas se apoderan de ti sin que te des cuenta. Y empiezas a rumiarlos y a rumiarlos y a rumiarlos y quedas ahí encerrado, rabioso, renegando de ti, pero sin proponerte nada saludable. Entonces, en esos momentos, ¿qué puedes hacer? Yo te recomendaría que hicieras actividades tanto individuales como grupales, no por llenar el tiempo. Actividades individuales cortas, metas cortas. No pretendas abarcar el mundo entero ni solucionar la vida. Cortas, metas que para ti sean importantes, en las que tú puedas aportar y que sientas que puedes hacer algo productivo, interesante, satisfactorio, funcional, agradable, etcétera. Lo que tú consideras que es importante. Es importante darte el espacio individual, pero es importante darte el espacio grupal. Y en ese espacio grupal, la palabrita que ahorita dije es clave, aprender a compartir estas experiencias. Cuando tú logras expresar la rabia, cuando logras expresar y describir lo que estás sintiendo, la tristeza, la frustración, a alguien de confianza, no puede ser a cualquiera, a alguien de confianza para ti, ese dolor no se quita, pero cuando lo empiezas a describir, lo puedes entender mejor, lo empiezas emocionalmente, lo que uno denomina elaborar. ¿Qué significa eso? Que lo empiezas a digerir un poco, que ya no te empieza a pesar tanto. La otra persona que te quiere y confías, en la que tú confías, te puede retroalimentar. El sentirte acogido y escuchado es clave. Entonces, cuando aprendes a compartir, te das cuenta que la cosa pesa y que es difícil, pero que en compañía es más fácil de cargarla que individualmente. Esa experiencia de compartir, pero al mismo tiempo de buscar espacios para ti, es clave en los momentos bajo presión. Hoy estamos bajo presión, ¿sí? Y hay una presión muy fuerte, social, grupal, laboral, política, económica, etcétera, ¿no? Es importantísimo darse una pequeña pausa para uno clarificar su propia posición y saber qué compartir y con quién querer compartirlo. Y estar muy claro en esa situación. Mientras más claro sepa uno lo que quiere defender y cómo compartirlo y con quién, no te va a quitar la frustración, pero te va a ayudar a manejarlo un poco. Muy bien, Yo es que se me cerró todo, pero no sé si ustedes me están viendo. Sí. Bueno. Albert, no sé si con lo que voy a decir te sientes que sintetizo lo que tú has dicho en una parte importante de tu reflexión. Es como aprender, esa frase la dio Michael Ende en un libro muy conocido de él, es: si tú tienes que agarrar toda la calle, no pienses en la calle entera, piensa en la tarea de hoy. Divide la tarea de a poquito, de a poquito. No sé si eso te parezca que refleja sí, claro. Algo así. O sea, no ver la inmensidad de todos tus compromisos, de todos tus, digamos, en esta situación se han perdido cosas, de todo, sino ir poco a poco. Yo también, lo mismo que dice Albert, yo no he conocido la primera vez que yo haya hablado con alguien que esté muy ansioso o muy, no tanto las depresiones, hay depresiones que no mejoran solo con eso, pero lo más enriquecedor que puede tener una persona que le ayuda a moverse internamente es hablar con alguien.
tener claridad, estar en contacto con lo que siente. Normalmente la ansiedad es una vivencia como difusa, sensación de peligro inminente, pero si uno se adentra con uno mismo, eso ha sido una de las pocas cosas buenas que ha traído esta cuarentena, nos ha obligado a estar más en contacto con nosotros mismos, nos ha obligado a no mirar hacia afuera, obviamente por razones obvias, sino mirar hacia adentro. Entonces es fundamental hacerle frente a lo que sientes, a ese mar de emociones y de sentimientos, enfrentar total. No hay, o sea, no he conocido una situación, siempre las personas cuando hablan se sienten mejor. El mero hecho, el sencillo hecho de tener a alguien que te escuche, no que te dé soluciones, no es necesario, solamente que te escuche, te permite no solo sentirte mejor, sino moverte de ahí, cambiar la perspectiva. Yo le agregaría, no sé, no solamente estar en contacto con nuestras emociones, sino trabajar mucho desde dónde nos aproximamos a nuestras emociones, tener claro que nosotros no somos lo que sentimos. Podemos mejorar nuestra relación. Si yo hoy he tenido un día triste, porque además ayer, por ejemplo, que el día estuvo tan gris, estuvo tan raro, o sea, yo no soy la tristeza. Mejorar, tomar distancia de lo que siento, aproximarme a lo que siento, no desde la fragilidad, sino desde, bueno, mira, estoy sintiendo esto. En la medida en que, no sé si me estoy explicando, relacionarnos con nosotros mismos de otra manera, no como personas infantiles o muertas de miedo, no, de otra manera, de manera más sana. Aceptar que las emociones pasan, son como el mar, pero se mueven, pasan, y enfrentarlas es lo más saludable que podamos hacer. Si podemos compartirlos, excelente. Otra cosa que mencionó Albert y que vale la pena, quisiera reforzarla, tener esa capacidad de, a pesar de estar muerto, incertidumbre, no quedarnos quietos en el buen sentido. Muchas veces el enfrentar las cosas, empezar a trabajar, empezar a hacer cosas de a poquito, nos ayuda a salir de una emoción que nos embargue, que sea limitante o que sea muy dolorosa. En síntesis, estar en contacto con nuestras emociones, no tenerle miedo a sentir, al contrario, si es posible, reinterpretarlas, si es posible, conectarlas. Siempre he tendido a reaccionar de esta manera. Cuando me rechazan, cuando me dicen cosas así, me siento rechazado. Esto no es nuevo, esto es viejo, si eso es posible. Reinterpretar y darnos cuenta que quizás es algo nuestro, quizás sea algo, una tendencia a reaccionar siempre de la misma manera, a sentirnos siempre desamparados, a crearnos escenas de competencia, de celos, donde somos perdedores, en fin, tantas escenas e imágenes como personas hay. Pero sí, estar en contacto con nuestras emociones, enfrentarlas y, si es posible, reinterpretarlas. Enfatizaría yo que complementa todo lo que ha señalado Alberto. Nos han dado entonces un punto bastante claro que tiene que ver con la conciencia emocional, con conectar con eso que sentimos, con reconocerlo, con validarlo. Pero también hay algo muy importante y es que nosotros somos lo que hacemos con lo que sentimos. Y en esa medida podemos sentir rabia, podemos sentir frustración, pero esa frustración, esa rabia se hace visible en el otro por medio de una acción. Yo la expreso, yo la comunico. Estamos en un contexto donde ciertas emociones están primando mucho y la manera como se están expresando están terminando en violentar la posición del otro. ¿Cómo manejar esa expresión emocional en un clima tan álgido, tan confrontativo en el que estamos viviendo? Estamos viendo
estudiantes, pares, que incluso señalan, violentan a otros porque no están en la misma posición, en la misma postura, y lo hacen desde su rabia de querer defender su misma posición. Pero ¿cómo encontrar un camino, una vía adecuada para defender lo que para mí es importante sin llegar a opacar, a desvalorar la posición del otro? Bueno, ahorita te dije que la pregunta del millón era la que hiciste, pues esta tal vez es la pregunta de los 2 millones. Pero Eugenia te pidió que hiciera buenas preguntas, así que bueno, mira. Si en este momento que estamos todos bastante angustiados, si hay estudiantes viendo eso, estarán muy estresados seguramente, seguramente estarán muy ansiosos, algunos estarán esperando alguna solución a lo que estemos, a sus sensaciones. La solución, entre comillas, porque no creo que sea la palabra apropiada, pero el camino, por lo menos el proceso, creo que va por permitirse reconocer que en un momento de tensión no es malo y es imposible no sentir sensaciones desagradables. Es imposible no sentir miedo, frustración, desesperanza en estos momentos, culpa, ¿sí? Es imposible, creería yo, en algún momento no estar ansioso con lo que está pasando. Tú tienes, por ejemplo, la necesidad de defender los valores de la dignidad humana. Quieres darte a conocer. Hay una situación que sientes que no es apropiada para ti. Fíjate que si tú ves ese panorama tan amplio, te vas a sentir más angustiado o más angustiada, porque no vas a encontrar formas de poder resolverlo. ¿Qué está en tus manos concretamente? ¿Qué puedes hacer tú contigo, con tus pares? ¿Cómo poder responder a esta situación de vida social, pero al mismo tiempo a tu proyecto profesional de vida? Esto implica aprender a aceptar, por un lado, sensaciones desagradables sin renegar de ellas. Eso ya es dificilísimo y es muy exigente. ¿Y cómo si no renegar? Que cuando te llega el miedo, no se trata de que te pongas a decir, para decirlo de forma muy práctica, yo porque soy así, pero porque me pasa, no, yo no puedo tener miedo. Es imposible que no sientas miedo si el miedo te llega, si estás ansioso o culpable. Lo importante tampoco es entonces ahora que te dejes llevar ciegamente por eso. Pero cuando te llegan esas sensaciones de miedo, cuando te llegan esas sensaciones de culpa, cuando te llegan esas sensaciones de lo que sea que te llegue, es importante que aprendas a observarlas. Es importante que las observes sin pelear, sin tratar de quitártelas a la fuerza, porque no vas a lograr quitártelas a la fuerza. Más te vas a desgastar pretendiendo hacer eso, porque mientras más lo hagas, más te llegan. Así como un niño al que le dices no abras la puerta, le estás dando la indicación de abre la puerta para ver qué hay del otro lado. La mente humana funciona así. Entonces, si tú a la fuerza no te puedes quitar algo, como dijo Mari ahorita, como las olas que llegan y tú no puedes impedir que las olas lleguen, tienes que saber qué hacer cuando una ola llega. Es igual con estas sensaciones y estas emociones, ¿no? Cuando llegan y son desagradables de sentir, es importante abrir la puerta para describirlas, verlas, compartirlas, volver así, volver a verlas, volver tal, volver a compartirlas a tu ritmo. Pero al mismo tiempo que uno abre la puerta para ver esto desagradable, una vez que tú lo puedas mirar, digerir, compartir, etcétera, es importante que no te quedes ahí. Es importante que puedas, no en vez de, sino al mismo tiempo, darte espacio para mirar eso, pero al mismo tiempo darte espacio para que puedas pensar en opciones que tú tienes en concreto en tu vida en este momento. Si tú te quedas solo pensando alrededor de las emociones negativas como la ansiedad, etcétera, es muy difícil que salgas de ellas. Pero si las ves, si las abrazas, si te quedas con ellas, si las compartes, va a ser más fácil que sin darte cuenta las puedas ir transformando. Transformando significa que cuando estés ansioso, empiezas a dejar de hacerte preguntas como, ¿qué me pasa que estoy mal? Yo no sirvo, estoy fregado, sino que empiezas a decirte, bueno, ¿y qué puedo hacer yo al respecto? ¿Sí? Estas emociones, ¿cuál es el termómetro, a mi juicio, muy práctico que te puedo dar como una herramienta precisamente de la vida cotidiana práctica, como acabo de decir, para que aprendas a saber cómo manejarla? Que cuando te llegue el miedo, la tristeza, la rabia, la ansiedad, etcétera, si estás mucho tiempo, no que te pase, porque es normal que te pase, lo puedo decir, pero si estás mucho tiempo quedándote en, estoy mal, ¿para qué voy a pensar esto? No logro nada con esto, es que el mundo es un desastre, etcétera, todos están mal, esta sociedad es una porquería, etcétera. Cuando te quedas ahí, como una vez me decía una persona con la que trabajo, me estaba dando
látigo, me estaba autoflagelando. Y de ahí no vas a encontrar salidas. Entonces, estas sensaciones te pueden invitar a empujar a que sepas que tienes que hacer algo. Estas sensaciones son una invitación extremadamente exigente a que busques salidas, puertas, para que puedas hacer algo productivo. Pero las puertas no es algo, cualquier cosa, para evitar pensar en eso o llenar el tiempo. Son cosas que necesariamente sean significativas para ti. Si te quieres hacer sentir, que sea de una forma significativa, honesta, sana. Si vas a hacer alguna actividad académica, que sea de una forma entregada, honesta y sana. Pero si te quedas sin mirar opciones, ojo, que algo negativo puedes estar haciendo contigo. Entonces, se trata de fluctuar entre permitirte sentir lo que espontáneamente te llegue y lo puedas compartir, pero al mismo tiempo, cuando te llegue después de un rato, puedas, luego de haberlo digerido, buscar opciones. Si te quedan sin las opciones, va a ser extremadamente complicado. En la medida que tú te identifiques con esas opciones y puedas tener metas cortas, de a poquito, como dijimos ahorita, y vayas identificando lo que sí puedes hacer, te vas a dar cuenta que esas sensaciones negativas no se van, pero poco a poco las vas a poder manejar mejor. No van a ser una soga al cuello. O sea, en síntesis, Albert, no sé si te sientes... Tú siempre haces la síntesis. Me estás diciendo que estoy hablando mucho. Estoy pensando en lo que nos están oyendo, porque quiero conectar lo que tú dices con lo que yo pueda aportar. Claro. Entonces, es la herida y es la cura. Me parece que has hablado. Sí, sí, perfecto. Bueno, yo complemento, o sea, estoy pensando en la persona que nos está escuchando, que quiero que les quede, ¿no? Entonces, desde los tiempos griegos no hay, la palabra solución es horrible, pero no se me ocurre otra, conocerse a sí mismo, conocer, enfrentar nuestras emociones. Hemos hablado de emociones que no son tan terribles, miedo, ansiedad, pero por ejemplo, sentir celos, sentir envidia. Esta situación de desigualdad social genera celos, competencia, porque el otro sí, yo no. Bueno, cosas que no es muy grato sentir para nuestra identidad cuando nos han enseñado que hay que ser solidario, amigo de todo el mundo y todo eso. Bueno, entonces, estar en contacto, reinterpretar, cada que mire las cosas desde su vértice, para mí, yo agregaría muy importante cuando Albert señalaba, cuando no paralizaciones, es muy probable que eso se remonte a tu historia, ¿no? A situaciones viejas, antiguas. Conectarlo con el pasado. ¿Por qué tú te enfrascas? ¿Por qué tú te sientes tan impotente, hombre joven, que no vas a encontrar trabajo? ¿Por qué te sientes menos? Todo eso trabajarlo y relacionarlo con tu historia. Y sí, construir una acción, una decisión con tu vida. Entonces, por eso te decía Albert, hacerle frente a la herida y empezar a curarla tú mismo. Tocar la herida y la cura. Empezar tú mismo a buscar la cura. ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos. No sé si me están viendo. Yo no estoy viendo nada. Sí, te escuchamos y vemos. Ok, entonces, sí, diría eso, ¿no? Enfrentar las emociones, compartirlas, al menos con uno mismo, Yo, cuando tú, Elkin, hablabas de estas situaciones, creo haberte entendido que tocaste el asunto del estigma, de bueno, ¿y tú por qué no participas? A mí me parece que hay un mecanismo ahí muy importante que se llama proyección. A mí me parece que estas situaciones sociales, que primero ustedes han sabido que Colombia es un país con altas desigualdades sociales y eso genera polarización y conflicto. Eso es economía, eso es ciencias sociales. Bueno, a mí una de las cosas que he visto ahora en la cuarentena, lo decía al comienzo, yo nunca había percibido con tanta claridad cómo ahora conflictivas sociales entre los grupos de estudiantes. Ah, claro, tú no quieres participar porque a ti tú eres indiferente, insensible, no tienes empatía. Eso es estigmatizar, eso es intolerancia. Entonces yo creo que cualquier persona que haya vivido una situación de desventaja social tiene que enfrentar eso, el dolor, los celos,
lo que genere cualquiera que sea su situación de vida que haya tenido que vivir, por dolorosa que sea, y cargarla y hacerse cargo de eso y no descargarlo en los demás, porque tan intolerante es el que quiere ir a protestar, el que rechaza, tan intolerante es el que dice que todo el que protesta es un vándalo, como el que dice que todo policía es un represivo. Ambos son igual de violentos. Entonces, no nos damos cuenta del odio y la violencia que albergamos y la ponemos en los demás. Por eso se daña nuestra capacidad de tolerar. Cada quien tiene su historia, cada quien la vive a su manera y cada quien tiene derecho a seguir su camino. ¿No? Estoy explicando. Lo digo especialmente al punto que tú tocabas, Elkin, cuando hiciste la pregunta de por qué ahora entre los estudiantes, mira que tú por qué no protestas, porque ha pasado. Hay estudiantes que rechazan al estudiante que dijo, no, yo no quiero que suspendan las clases. Yo no estoy de acuerdo con la reforma, pero no quiero que suspendan las clases. Y los han rechazado y los han estigmatizado por insensibles, por falta de empatía, etc. Entonces me parece que sí es importante mirar, cada quien mirar su historia, cada quien aceptar los sentimientos que su historia le ha hecho vivir, sus emociones, sus posiciones, hacerse cargo de eso y cargarlas, o sea, no proyectar la rabia contra otros. Eso se llamaría como, eso es el fenómeno social de estigmatizar al otro, ver lo malo en el otro, creer que tú eres el bueno y el otro es el malo. A eso me refería, Mari, con el tema de la pluralidad en este momento, porque no aceptamos la diferencia. Estamos más en contacto con personas de mundos más distintos, con la diversidad, pero no aceptamos la diferencia. Él quien hacía la pregunta, y la pregunta es, antes de validar automáticamente que el otro es de otra manera, yo decirle al estudiante, que si tú no vas a la marcha, tú eres esto, así como el estudiante que le decía, que tú vas a la marcha porque tú eres esto, esas no son posiciones sanas para ninguno de los dos. ¿Sí? Son violentas, estigmatizan al otro. Ambas, y ambas se generan presión y eso no está bien. Obviamente hay que estar abierto precisamente a la postura del otro estudiante entre estudiantes. Este es un momento precisamente para poder acercarse a describir la experiencia del otro, ¿no? Entonces el quien es una pregunta de acercarse con la disposición de describir y conocer, no de validar en la cabeza automáticamente la posición del otro como una forma de yo sentirme más seguro al rechazar al otro. En última, reconocer que mi postura es eso, mi postura, y no tiene que ser la postura ideal que todo el mundo debería asumir, ¿no? Y Total. Lo que pasa es que uno tiende a sentirse inseguro cuando hay una postura distinta que empieza a tener valor. Entonces, obviamente, si uno la rechaza y esa postura deja de tener valor, pues me siento más tranquilo conmigo. Pero debemos entender que en este mundo precisamente ambas posturas o cualquier otra postura en general, siempre y cuando tenga sus argumentos, es sana y tiene derecho a estar presente. Y no implica necesariamente llegar a un acuerdo común, que todos pensemos igual, que todos sintamos igual, que tengamos el mismo parecer. Y es precisamente en la diferencia, y qué mejor espacio para vivirla que en la universidad, donde convergen muchísimas voces. Y yo creo que ahí también es una invitación a los estudiantes, a los profesores al respecto. Claro, a ambos. Universidad, muy bien dicho. Universidad quiere decir universo, viene de universo. El universo entero en la universidad. La universidad es el caldo de cultivo de la democracia. Eso, ayer en una reunión con los estudiantes les comentaba eso. Democracia no es consenso, o sea, que todo el mundo esté de acuerdo. Democracia es precisamente disenso, la discusión, el debate, es lo propio de la vida universitaria. Es el caldo de cultivo del espíritu democrático. Esto que estamos comentando genera una emoción o una sensación distinta que no hemos hablado, que es la sensación de culpa. Hay estudiantes que me lo han manifestado, que se han atrevido, no muchos, pero ya hay algunos que me lo han dicho, que se sienten culpables si quieren seguir con sus clases o se sienten culpables si no apoyan a los estudiantes en la marcha. Entonces, además de toda la tensión y la ansiedad, se genera una sensación de culpa de ¿estoy haciendo esto bien? La presión ahí genera
mucho ruido y le cuesta mucho al estudiante poder clarificar su posición. Eso genera una emoción distinta, ¿no? Perdón, adicional, y hace que la carga sea todavía mayor, ¿no? Con mayor razón, el acercarse con la disposición de querer conocer la posición es más sano, es lo sano. De hecho, recibimos varias expresiones que, si me las permiten, las comparto, relacionadas con esto, expresadas por los mismos estudiantes en algunas redes de la universidad. Algunos han comentado: yo quiero continuar mis actividades académicas, pero me da miedo de decirlo en mi grupo, me da miedo de decirlo en mi programa porque de pronto no va a ser bien recibido, ¿no? Otros expresan: yo quiero marchar y no sentir miedo a que me pase algo en la calle o una consecuencia de no asistir a clase. Entonces está al otro lado, ¿no? Entonces de ambas partes aparece. Fíjate que se puede conciliar cosas. O sea, nosotros hemos decidido en este momento, para tratar de apoyar las posiciones de los estudiantes, que ser un poco flexibles esta semana con el tema de las asistencias, las notas. Los estudiantes que quieren ir a clase irán a clase, se deja la clase grabada para el otro, para que el que fue a asistir, pues va a tener que hacer un esfuerzo obvio para ponerse al día. Y claro, cuando uno se quiere comprometer con estas causas, eso exige un mal de la vida. Nosotros nos comprometemos con miles de cosas, pero no podemos dejar de trabajar por estar comprometido con una causa. Me toca trabajar y estar comprometido con la otra causa y al mismo tiempo atender a la vida, a la familia, etcétera. Pero no son excluyentes, eso es lo que tenemos que entender, que no es una cosa o la otra. Esta es la vida adulta, esa es la vida madura, aprender a responder a las necesidades. Entonces los estudiantes deberían tener la claridad de que ambas posturas la universidad les está dando cabida en este momento. Eso no es excusa para decir que quiero o no quiero. No, en este momento hay una ideología que tienen. Si ustedes están claros ideológicamente y son capaces de argumentarla maduramente, excelente. Ayer y hoy he hablado con estudiantes y me ha fascinado la forma tan madura, tan cordial, tan sana como quieren expresar sus ideas. Les he advertido, les decía ayer a unos estudiantes: espero no ser papá o sonar mucho a papá, porque quiero cuidarlo, pero tampoco quiero que sean ingenuos y que algunas vándalos se les metan y cometen algunas cosas y queden ustedes en la mitad sin estar desprevenidos de lo que está pasando. Alerta, pero si ustedes quieren ejercer sus derechos, pues la universidad lo está permitiendo, y por eso la flexibilidad que está permitiendo. Pero si quieres asistir a clase, también es una posición sana. Ambas posiciones se pueden hacer en este momento, esta semana, ¿no? Pero hay un nivel de esfuerzo que no podemos dejar de lado. Un compromiso y un esfuerzo y un nivel de exigencia que es claro. Esa es la vida de un profesional. Esa es la vida de un profesional. Claro, Albert, que perfecto me parece. Y recalcaría lo que dices, ambas posiciones son válidas, porque hay algunos estudiantes, algunos te han comentado que se sienten culpables por no ir a las marchas, a las protestas, pero hay otros que se han sentido francamente rechazados. Lo que yo quiero resaltar es que la universidad es el caldo de cultivo de la democracia y todos debemos ser tolerantes. Si quieres ir, fabuloso, pero si no quieres ir, también es respetable tu posición. O sea, y lo importante, Mari, es que si hay problemas, se solucionen de la misma manera madura. ¿Sí? Seguramente algún estudiante fue reactivo, seguramente algún profesor lo ha sido. Pues no se trata de reaccionar violentamente. Hay instancias muy maduras en las que uno puede acceder para que eso se pueda solucionar de una forma cordial. Ya he visto en la misma universidad donde distintas orillas se han unido, ¿sí? De eso se trata la vida académica, de eso se trata la madurez, de eso se trata este mundo tan amplio, multicultural, donde se nos exige mayor apertura para aceptar la diferencia. Eso es un reto tremendo, indistintamente de la profesión que todos tenemos como profesionales. Total. El de diálogo, eso se trata. diálogo, la conciliación y el respeto a la diferencia. Hay derecho a pensar diferente. Hay derecho a pensar diferente. Eso resaltaría. Es decir, es posible entonces conjugar esos dos aspectos. En estos días que la universidad ha estado atendiendo pues estas vivencias de nuestros estudiantes, de nuestros profesores administrativos, nos hemos encontrado con muchas expresiones de este estilo, como por ejemplo aquellas personas que producto de la pandemia han perdido un ser querido y se dicen así: pero es que ¿cómo puedo yo seguir estudiando? ¿Cómo puedo yo seguir trabajando? ¿Cómo puedo seguir yo estando pendiente de mis parciales cuando
acaba de morir un familiar o tengo a mi familia enferma. Incluso hay muchos que en esta semana han manifestado algo similar referente a las protestas. ¿Cómo yo conectarme a una clase cuando en mi cabeza me llega la idea de que mis compañeros están protestando y pueden estar corriendo peligro? ¿Cómo estudiar cuando veo tantas imágenes y tanto bombardeo en redes sociales de la violencia que está viviendo el país? ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede hacer, conjugar las dos cosas, responder a los compromisos, al tiempo que gestiono, que mi mundo alrededor esté de cabezas? ¿Es posible? ¿Qué podríamos decir a los estudiantes y a los profesores administrativos que nos ven? Sí se puede, Mari, pero no sé si quieres responder porque después o si se puede, no se puede. Ustedes nos dirán su postura. A ver, has planteado varias situaciones diferentes. Convivir, o sea, un duelo ya es de una dimensión diferente a la preocupación. Todos hemos estado ansiosos. A mí, o sea, personalmente siento que al no estar el trabajo tan dividido como debe estar, horas de trabajo, se acabó, ni otro trabajo, no, para la prueba un botón, una entrevista en un horario que no es el mío. Anoche la asamblea fue a las 8 y terminó casi a las 10. Yo estaba sobreestimulada, me puse a subir notas a esa hora, o sea, ya estaba tan acelerada que me puse a ocupar porque sabía que me iba a dormir. Entonces, sí hay alteración, desde luego. Aprender a vivir con eso se puede, claro que sí, a costo de nuestra calidad de vida. Una depresión es otra cosa, una depresión es tenaz, es algo muy fuerte. Para eso, igual, 15 días de descanso no es el tiempo para superar una depresión. Es un verdadero desafío. Trabajar cuando tú empiezas a elaborar un duelo. De que se puede, lo digo por experiencia personal. Sí, toca porque la realidad es que hay que trabajar, pero no es fácil desde luego. Me queda como complejo, me queda como difícil, no hay fórmulas para eso, varía de persona a persona. Yo diría que lo más importante frente el duelo es una de las experiencias, a mi modo de ver, más devastadoras que puede tener un ser humano. Es cambiarte el mundo, como si te arrancaran un pedazo del corazón, literalmente. Cómo seguir viviendo con eso. Es muy difícil trabajar con eso. Se puede trabajar, sí. Lo fundamental es enfrentar el duelo. Es la misma lógica de lo que acabamos de decir, Álvaro y yo. Llorar todo lo que haya que llorar. Obviamente el trabajo te exige, sin duda el trabajo se va a ver afectado, sin duda, porque nosotros no somos máquinas, somos seres humanos. Se va a ver afectado. Tratar, eso depende mucho de los recursos de cada quien, seguir ocupándote y no tapar el duelo. Hacerle frente, trabajar lo que tengas que trabajar, cumplir. Tu relación con el trabajo va a cambiar, desde luego, pero seguir haciendo tu proceso y tu trabajo de duelo, que no es corto, es largo, depende de la pérdida, ¿no? Y hacerle frente, así como hablamos, hacerle frente a la tristeza, al dolor, y seguir viviendo, hacer los ajustes y seguir viviendo. No he dicho nada porque realmente creo que no hay una técnica puntual. Lo fundamental es hacerle frente al dolor del duelo, del proceso de duelo. No exigirse cumplir sí con tu trabajo, no creer que el trabajo no se va a afectar. Por supuesto que se va a afectar, todo se afecta. Tu relación con los familiares también cambia. Un duelo te cambia. Tus vínculos no pueden ser iguales, cambias. Tratar de dar lo mejor, y lo mejor es enfrentar el duelo, sacar tu espacio para hacer trabajo de duelo. Diría eso. Yo quisiera agregar a eso, Mari, que tiene que ver con lo que ya dijimos hace un rato, de permitirnos sentir todo eso, como tú lo denominas, el duelo, la tristeza, el dolor,
permitírselo vivir individual, grupalmente, compartirlo, darse su espacio, hacer pausas, etcétera. Pero al mismo tiempo, yo decía hace un rato, eso por un lado, pero por el otro lado, identificar cosas, aunque parezcan pequeñas o metas cortas, que te permitan ir enganchándote con la vida cotidiana, con metas corticas. Mientras la persona más tenga clara la meta, el sentido de lo que está haciendo, es más fácil que eso lo jalone. Pongo, Elkin, para responder a tu pregunta, ejemplo. ¿Cómo han hecho las enfermeras y los médicos del Hospital de la Universidad del Norte para responder a esta situación? Ojalá los estudiantes tuviesen la oportunidad de verlo. Pongo la Universidad del Norte porque me consta lo que han hecho, pero seguramente en cualquier clínica o hospital. Pero ojalá tuvieran la oportunidad de ver el esfuerzo tan titánico que estas personas han hecho. ¿Cómo han hecho para mantenerse respondiendo a su familia, a su trabajo, estar sanas, estar tranquilos? Obviamente lo que hacen tiene un significado para ellas muy importante y lo tienen aquí, lo tienen claro. Tú sabes para qué estás haciendo las cosas, sabes qué obtienes con eso, sabes qué quieres ganar con eso, que te identificas con eso. Esa es una tarea que tenemos que hacer. Mientras más podemos identificarnos con eso, más vamos a encontrar fuerzas para poder pasar por encima de situaciones que nos exijan esfuerzo, sacrificio, porque la meta vale la pena. Hay que tener muy claro qué vale la pena. Y eso no es una cosa abstracta grande. ¿Qué vale la pena en términos muy concretos en la vida cotidiana? Tenemos que tenerlo claro. Claro, es muy importante eso, ser bien práctico, diría yo, que vale la pena y dividir la tarea, vivir el día a día, vivir el día a día. Si mis estudios son importantes, tengo que hacer el mínimo para terminar mi semestre, tengo que hacer el día de hoy, cómo lo voy a ganar, cómo voy a salir. Algo así como quedé coja, ¿cómo hacer para seguir viviendo con mi cojera? Por decir algo, por hacer una metáfora. ¿Cómo hacer para que no sea solamente el duelo, la pérdida, sino que se derrumben otras cosas? Si es un estudiante, mis estudios, que no se dañen mis estudios. Si es una persona adulta, tengo que seguir viviendo porque tengo hijos, porque tengo en 1000 personas por las cuales seguir viviendo y ellos tienen que seguir tratando de seguir encontrando la misma persona. Entonces, vivir el día a día, hacer ajustes. Hay un poema muy lindo de María Mercedes Carranza, yo siempre lo trabajo en clase sobre el duelo, es sobre la pérdida amorosa. Entonces, cómo ir haciendo ajustes cuando alguien se va de la casa, entonces te toca ir poquito a poco. Ponerlos otra vez, los portarretratos, quitar las fotos, cambiar las cosas, volver a poner tus libros, poquito a poco. Eso me ha gustado mucho de lo que has dicho, Albert. Poquito a poco, ir poco a poco, centrado en tareas de mucho valor y significado y que además sean gratificantes. ¿Me están oyendo, por fin? Que se me puso todo bonito. Sí. Que sean gratificantes, que te reporten algo de alegría. Ese es un hábito muy importante que no debemos perder nunca, con cuarentena, sin cuarentena. Tratar de recuperar las cosas que nos alegran la vida, que nos dan sentido. Ver las matas, la jardinería, la naturaleza, el amanecer. Yo no entiendo cómo las personas se levantan tarde porque no hay cosa más inspiradora que el amanecer. Y así cada quien con sus gustos, ¿no? Entonces, ir poco a poco, no perdiendo la fe ni la confianza en que puede haber un futuro mejor, que hay arcoíris. Yo invitaría sencillamente, entre comillas, a que esta situación que estamos viviendo esta semana no les quite la visión, no los obnubile, no los ciegue del impacto de su carrera profesional, del sentido que tiene para ustedes. No son cosas excluyentes, son ambas cosas, ¿sí? Los valores que quieren defender, ¿sí? Y maravilloso. Y a muchos, los que lo hacen de forma sana y madura, realmente tienen mi admiración por la forma tan madura y tan honesta y transparente como lo están haciendo. A los que lo hacen con el diálogo de una forma tranquila, ¿sí? Eso es lo que se espera uno de un estudiante de la universidad y eso nos enorgullece como formadores. Que han mostrado, se han sacudido. Pero eso no es excluyente. Eso no es excluyente, eso es parte de su formación profesional. No es una cosa o la otra. Ahí es donde está el esfuerzo que tenemos que aprender a hacer todos, estudiantes y profesores. Excelente, Albert, María Eugenia. Tenemos
preguntas y comentarios de todos los que a esta hora están conectados. Ahorita ambos comentaban la importancia de en este tiempo de, digamos, de crisis poder expresar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y tenemos una pregunta que nos hace Camila Fernández. ¿Y qué pasa si no tienes a nadie a quien contarle o describirle cómo te sientes? ¿Qué otra cosa se pudiera hacer? O si de pronto a lo mejor la frustración al compartirla con otra persona en vez de ayudarte se termina siendo muchísimo más fuerte. ¿Qué hacer ahí? Yo le contestaría a Camila que lo más importante es con uno mismo. Si lo puedes compartir con otro, fabuloso. Pero el gran trabajo es si logras hacerlo contigo mismo. Ya con eso es bastante. Por eso escribir es muy bueno. Mira, enfrentar lo que hay detrás de todo dolor, de toda ansiedad, es una experiencia sublime. Descubrir por qué esto me destruye tanto, por qué esto me duele tanto, conectarlo con cosas, con material más profundo, me duele tanto porque eso me hace sentir humillada, me hace sentir que yo soy la boba de siempre, en mil cosas. Y eso es una cadena sin fin. En sí, eso es lo más importante. Si tienes con quién compartirlo, pues excelente, ¿no? Es fabuloso. Pero la tarea más importante es hacerla con uno mismo. Escribir ayuda muchísimo. Diría yo eso. Muy bien, tenemos un comentario de Dana. Lo del personal médico es un ejemplo muy claro que esto que se está viendo a nivel nacional es precisamente para eso, hacer un cambio en cuanto al valor que le estamos dando a las cosas. Es importante volver a conectar, como decía la profesora María Eugenia, con esas pequeñas cosas que son valiosas para ti, que te conectan nuevamente con tu vida. Edwin nos escribe desde Cali. Nos dice, yo soy de Cali y estoy en esta ciudad. El movimiento de las protestas en estos momentos está liderado por jóvenes. ¿Qué opinión tienen ustedes de estos jóvenes? Ahorita hablabas tú, profe María Eugenia, del despertar estudiantil y de que ha sido como un pellizco, como un abrir los ojos y asumir un papel protagónico. ¿Qué decir o qué opinión tener de este movimiento estudiantil juvenil que en este momento lidera este fenómeno social? Eso, acabas de decir algo muy importante, los jóvenes están siendo sujetos, el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá. Por un lado, a mí me alegra muchísimo, en la reunión de anoche se los decía, el sentido profundo del adolescente y del joven es la renovación social. Yo les recordaba que en la Constitución del 91 el gran aporte lo hicieron los jóvenes. Ellos fueron los que le apostaron a la séptima papeleta para volver a revisar la Constitución. Entonces puede ser una cosa extraordinaria. Podría ser. Yo creo, solamente el tiempo lo dirá. También puede ser un arranque juvenil. Ojalá que no, pero también lo puede ser. Yo me acuerdo, no quiero hacer aquí ave de mal agüero, cuando Antanas Mocus, la ola de Antanas Mocus, la ola verde, no sé si se acuerdan, la primera fue movida por los jóvenes, en la segunda los jóvenes se fueron. O sea, ojalá no sea algo así, ojalá se logren cosas muy buenas. En la revolución que hubo en el oriente, en Túnez, no sé si se acuerdan que hubo, se me olvidó el nombre de él, que cogió y se incendió, y que ahí empezaron todas las revoluciones en Túnez, en todo Oriente, en Egipto, ninguna prosperó, era mucha la represión. Oriente es un problema muy complejo. Entonces, ¿qué quiero mostrar? Que el tiempo lo dirá, ojalá sea una cosa, así como lo que pasó en la Constitución del 91, con la séptima papeleta. Eso fue gracias a los jóvenes. Ojalá siga el ímpetu, el trabajo serio, motivado por un sentido profundo de lo colectivo, no por intereses particulares. Comentaría eso. Excelente, María Eugenia. Bueno, hay una última pregunta
que parece que te la dirijo una estudiante a ti. Profe María Eugenia, sí, particular. Profe María Eugenia, gracias por tocar el tema de los niños. ¿Qué le espera a la primera infancia que está perdiendo el espacio para el desarrollo social? Ese proceso de socialización. Yo no lo sé, es tan difícil predecir eso. Yo sé que los niños tienen que estar sufriendo mucho, porque los niños necesitan jugar, necesitan socializar, necesitan salir al espacio, jugar en la calle, coger el sol. Y todo esto, se están privando de todo esto. Bueno, pensemos, el peso de esa situación, a mi modo de ver, recae en los pobres papás, porque la tarea de los papás de niños jóvenes es titánica. ¿Cómo sobrellevar eso? Porque esto es como si cogiéramos a un perrito de esos que son cazadores. Tener un perrito cazador de mascota es tenaz, porque rompe todo. Porque claro, ¿cómo parar esos bríos? Entonces es al pobre papá que tiene que sobrellevar esa vitalidad, esas energías, eso, todo lo que suscita el encerramiento, la falta de juego, cómo llenar eso, cómo enriquecer eso. Lo más importante que en esta situación es encontrar padres contenedores sanos. Contenedores quiero decir capaces de albergar esa tensión, esa presión de los niños, esa tensión que da el aburrimiento por falta, es como un pajarito encerrado. Encontrar padres capaces de contener, manejar, interpretar apropiadamente eso y darle opciones, posibilidades de canalizar todo eso. La tarea y la presión grande es para los papás. Sí. Excelente. Bueno, vamos ya llegando al final de este espacio. Importante recordarles a toda nuestra familia Uninorte que Bienestar Universitario cuenta con servicios disponibles para conversar sobre los sentimientos, sobre las emociones, las vivencias que de pronto nos pueden estar afectando en estos momentos. Recuerden que pueden ingresar a la aplicación Uninorte y solicitar servicio de asesoría psicológica por medio de la app, y a su vez tenemos el servicio de atención inmediata en el horario de lunes a viernes de 8 a 12:30 y de 2 a 6:30 de la tarde al correo hablaconnosotros@uninorte.edu.co. Lo repito, hablaconnosotros@uninorte.edu.co. Siempre en esos horarios de 8 a 12:30 y de 2 a 6:30 hay un psicólogo clínico de bienestar universitario disponible para conversar al respecto, en dado caso que en algún momento quisieran compartir sus emociones, sus sentimientos. A propósito de Camila, que hace un rato nos preguntaba sobre cómo hacer si no tenemos a nadie con quien conversar, la universidad tiene a disposición de sus estudiantes este servicio. A su vez, informarles también a los que no hacen parte de la familia Uninorte que la Secretaría de Salud Distrital también tiene la línea de vida habilitada para conversar sobre los estados emocionales, 339-9999, la línea de vida de la Secretaría de Salud, 339-9999. Profe María Eugenia, ¿alguna palabra de cierre final? Parece que Alberto pues se le cayó un poco el internet o tiene problemas de conexión. Entonces, no sé si quisiera darnos una reflexión, un mensaje final en este espacio. No, pues yo creo que coincidimos, el profe Alberto y yo coincidimos en muchas cosas, aprendí mucho de él, pero básicamente es estar en contacto con nosotros mismos, enfrentar, trabajo interior, conocernos más, no tenerle miedo a lo que sentimos, hablarlo. Hay emociones que son muy dolorosas. El miedo, la ansiedad son cómodas, pero hay otras que es mucho más difícil aceptarlas. Lo que sintamos no quiere decir que seamos eso. Las emociones se mueven. Estar en contacto con nuestras emociones,
Eso es central, escribir el dolor, escribir cómo nos sentimos, sobre todo darnos cuenta de qué es lo que nos pasa. Mejorar la relación con nosotros mismos, tratar de ayudarnos, esto me ayuda, esto me hace crecer, voy a tratar de hacer esto, tratarnos mejor, diría yo. Mantener, yo creo que esto sí es mantener la confianza, mantener la confianza en que yo puedo salir adelante. Muy bien, bueno, un llamado a mantener la esperanza y agarrarnos de eso que sí está en nuestras manos. Es el mensaje final de este espacio donde hemos estado hablando de ansiedad, de estrés, resiliencia en medio de esta situación que estamos viviendo. Muchas gracias, profe María Eugenia. Gracias a ustedes, gracias al profesor Alberto, a todos por esta oportunidad de poder aportar y poner un granito de arena. Ojalá se haya logrado, haya sido enriquecedor para los que nos estuvieron viendo. Sí. Con mucho gusto, siempre. Seguro que sí. Muchas gracias al profesor Alberto de Castro y a toda la familia Uninorte y las demás personas que se han conectado a esta transmisión. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Igual, muchas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro